...8 de septiembre de 1939, Polonia. La denominada Masacre de Ciepielów marcaría el comienzo de un mecanismo recurrente en el futuro de la Segunda Guerra Mundial por parte de las fuerzas alemanas. Es sabido que el antisemitismo fue un motor que excusó al Tercer Reich de cometer incontables atrocidades por dentro y fuera del ámbito bélico. Civiles y fuerzas polacas que no tenían ninguna chance de victoria ante las tropas invasoras fueron las primeras víctimas durante las encarnizadas arremetidas nazis en su avance imparable. Incluso los jefes del duro Ejército Rojo, que invadirían casi simultáneamente a Polonia desde el este, se horrorizarían años después cuando los accionares de las fuerzas a la orden de Adolf Hitler salieron a la luz. Dicho esto, ¿estás listo para conocer el contexto y los detalles de la masacre de Ciepielów, uno de los hechos más sangrientos de la Segunda Guerra Mundial? Entonces ponte cómodo y prepárate para viajar en el tiempo. Polonia, ubicado al centro-este europeo, fue el primero de tantos territorios en soportar en carne propia los crueles embates de las fuerzas alemanas. En una rápida cronología, no podemos dejar de señalar que el 23 de agosto de 1939, los ministros de Asuntos Exteriores de Alemania y la Unión Soviética se dieron cita en Moscú, donde firmaron un mutuo pacto de no agresión. El tratado sembró el desconcierto en las fuerzas occidentales, dados los conocidos puntos de conflicto que mantenían a los dos protagonistas firmantes en permanentes disputas geopolíticas. 2 días más tarde, alertados por la situación emergente, Polonia y el Reino Unido firmaron otro acuerdo de alianza que garantizaba mutua colaboración en caso de invasión militar alemana. El 31 de agosto se pusieron en marcha una serie de confusas operaciones, denominadas tiempo después de bandera falsa, en la frontera que separaba a Alemania de Polonia, atribuidas en su momento a tropas del ejército polaco, manifestando su rendición y libre pase a los escuadrones germanos. Se revelaron luego como sucias artimañas por parte del ala de inteligencia de las SS. De esta forma, el ejército alemán ingresó a su país vecino en atropelladas, violentas y veloces misiones. El 3 de septiembre, siguiendo el curso del Acuerdo de Polonia y luego de un ultimátum de retirada a Adolf Hitler sin respuesta, Francia y Reino Unido declararon finalmente la guerra a Alemania. Fue en ese entonces que cada habitante del suelo polaco, judío o no, temió por su vida. Con el Ejército Rojo acechando la frontera este, listo para una invasión cuyo supuesto objetivo era entonces protegerlos de las fuerzas nazis, Polonia se vio sin escapatoria. Pero ¿en qué contexto las fuerzas alemanas preparaban este inescrupuloso avance? Durante los primeros días posteriores a la declaración de guerra, la ejecución de prisioneros y judíos polacos fue un mecanismo de invasión aplicado de manera sistemática. Las razones eran siempre descabelladas e incluían un fuerte carácter antisemita inculcado a las tropas años atrás a través del Ministerio de Propaganda nazi. Sin embargo, puestas en práctica fueron de suma utilidad a las apresuradas intenciones del Tercer Reich en su Blitzkrieg o Guerra Relámpago. Conservar con vida a los capturados requería hombres para su vigilancia y atención médica, además de insumos básicos. Pero fundamentalmente provocaba la pérdida de valioso tiempo a su raid invasivo. Los prisioneros ralentizaban los objetivos. Polonia recurrió al sentimiento patriótico de sus habitantes. Ciudadanos y granjeros cuyas viviendas iban siendo una por una arrasadas por los alemanes, tomaron partido por sus tierras y se ofrecieron a defenderlas en apoyo al débil ejército. Hablamos de los partisanos polacos. Un partisano es por definición un civil armado, hombre, mujer o niño, miembro de un grupo organizado precariamente para el combate, en este caso contra un ejército invasor. En contrapunto, los generales de las SS justificaron cada matanza aludiendo que cada uno de estos rebeldes representaba una amenaza potencial. Manipulando los hechos, dieron rienda suelta para fusilar en el acto a familias completas ante el hallazgo de cualquier objeto que pudiera representar un arma.
Muchos de los polacos con los que iban topándose eran aldeanos, por lo tanto no era extraño hallar en sus casas un rifle de caza o alguna herramienta de trabajo foreste. Esto era motivo suficiente para que los soldados alemanes tomaran las más crueles decisiones. Pero al llegar a la localidad de Chepielov, la situación se desmadró. Entonces, ¿cuáles fueron las causas que desencadenaron la furiosa matanza? Para el 8 de septiembre, los enfrentamientos entre ambos bandos habían alcanzado su pico máximo en número y en violencia. En la batalla de Radom, el batallón alemán número 3 del 15º Regimiento, que formaba parte de la 29ª División de Infantería Motorizada, se desplazó a lo largo del río Vístula para bloquear y ocupar puentes claves. Por el lado polaco, el primer batallón del 74º Regimiento de Infantería de la 7ª División presentó dura resistencia a este avance, interceptando a los invasores en las afueras de Chepielov. Conocedores de los espesos bosques de la zona, confundieron y cercaron a los soldados motorizados. Esto provocó el primer momento de tensión real para las fuerzas nazis desde el inicio de la invasión. Durante algunas horas hubo una pulseada pareja de fuego y luchas cuerpo a cuerpo, pero finalmente y ante la llegada de los primeros refuerzos de las SS, la improvisada resistencia conformada por 450 soldados y partisanos se quebró de manera irreversible. La gran mayoría fue aprisionada de inmediato, mientras que apenas unos pocos lograron ocultarse y escapar. El saldo para el batallón motorizado alemán fue de 14 muertes, que incluyó la baja del capitán a cargo, Mark von Lewinsky, en manos de un francotirador. Se aguardó entonces la llegada del teniente coronel Walter Wessel, comandante del regimiento nazi, para evaluar la situación y los pasos a seguir. Wessel llegó en un brote de furia por las muertes de sus tropas y no dudó en tomar las crueles represalias que convirtieron una escaramuza habitual de guerra en una infame masacre. Más de 250 prisioneros fueron instados a desvestirse y a entregar sus cédulas de identidad. De esta antojadiza manera, desprovistos de sus nombres y sus uniformes, Wessel asumió que los soldados serían considerados partisanos judío-polacos, mezclados entre los detenidos civiles. Pocos instantes después fueron fusilados por ráfagas de ametralladoras alemanas. Sus cuerpos sin vida se arrojaron a una zanja al costado del camino. Según testimonios de soldados nazis, el resto de los prisioneros fue trasladado a pie a una zona cercana, donde aguardaban más de 50 polacos reducidos. Allí fueron fusilados por un transporte blindado de las SS. Estos dramáticos acontecimientos vieron luz pública mundial recién en 1950, cuando un sobre anónimo llegó al consulado polaco con sede en Múnich. Este contenía 2 fotografías y apuntes que detallaban de primera mano la masacre en el relato de un testigo ocular germano que destacó la impronta antisemita de sus superiores y de muchos de sus compañeros de tropa. Posteriormente, cerca de la década del 70, la Oficina Central de la Administración de Justicia del Estado alemán recibió un conjunto de pruebas escritas y grabaciones de parte de la Comisión Principal Polaca que investigó los crímenes nazis. Con el teniente coronel Wessel muerto en combate, el proceso se inició formalmente, aunque contra individuos desconocidos. Sin arrojar resultados coherentes ni valederos entre los soldados alemanes sobrevivientes, la investigación fue suspendida a comienzos de 1971. Como recompensa, la exhaustiva recolección de pruebas de la Comisión Principal Polaca logró un objetivo honorable. 250 del total de prisioneros fusilados impunemente en la masacre de Chepielov fueron finalmente declarados soldados muertos en combate. Ya en el final de este video queremos conocer tu opinión. ¿Crees que el carácter antisemita inculcado a las tropas alemanas fue determinante en la invasión a Polonia? Déjanos tu comentario en la bandeja de comentarios aquí debajo. También te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.